Ok, vamos a realizar este ejercicio de la ayudantía. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los datos que nos dan, que corresponden aquí en el punto 1 al voltaje que nos está entregando la fuente, que estaría siendo de este tipo. Y obviamente acá tenemos Vein y acá tenemos R, que le puse RF. RF. Vamos a tener que la resistencia de entrada de cada etapa va a tener es 100 veces menor, es menor a 100 veces la resistencia de salida. Bueno, tenemos las condiciones de que el voltaje de entrada de cada etapa puede ir entre los 9 microvolt a 10 milivolts ambos en RMS, y el voltaje de salida que debemos entregar para una carga de 8 ohms es de 4 volt RMS. Entonces, nos tendríamos que, pensando que desde aquí nos estaríamos agregando una etapa 1, una etapa 2, dibujémoslo mejor así, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y justamente después de eso, tenemos parámetros claros para poder empezar a diseñar la etapa 1 y la etapa 2. Para la etapa 1, ¿qué estaríamos teniendo? Para la etapa 1 tendríamos lo siguiente. Tenemos el Bein con acá los 100 kilos. Y acá vamos a tener la resistencia RI1. Y por este otro lado vamos a tener la fuente controlada. Más, menos. Por el momento, acá no nos importa cuál es la ganancia, porque tampoco nos las dan. Tendríamos esto. Entonces, ¿qué nos interesa? Que en este punto no pueden haber menos de 9 microvolts. Entonces, en este caso sabemos que los 10 volts RMS por R in 1 partido R in 1 más 100K tienen que dar, en este caso pongámoslo como 9 directamente, ya que son microvolts en ambos lados. Vamos a partir en este caso vamos a asumir que va a ser la entrada en el rango más bajo. Yo podría escoger un rango distinto, sí. Mientras que estemos cumpliendo con la configuración de los objetivos del diseño. Entonces, finalmente obtenemos que el R, para este caso R in 1, va a ser igual a 900 kilos. Y además de eso, entonces vamos a tener que esta resistencia son 9 kilos. Tenemos diseñada la primera etapa. Ahora vamos a ir a la última etapa. Vamos a tener un voltaje aquí, en el cual va a llegar a nuestra R in número 3. Vamos a tener nuestra fuente controlada. Acá una resistencia que no conocemos. Y acá nuestra carga de 8 ohms. Para esta etapa vamos a asumir que la entrada en este caso son 10 milivolts RMS,
¿Qué queremos? Queremos que lograr la salida que sea 4. Entonces, ¿qué valor podríamos ocupar para que se nos haga eh, s- simple? Es que acá tengamos 5 volts. Entonces, para poder aquí tener 5 volts, la amplificación, la ganancia va a tener que ser de 500. Teniendo eso, vamos hacia acá. Y tendríamos que 5 volts por... Y esto sería RO3. RO3 dividido por 8 más RO3 tiene que ser igual a 4 volts. Y ese RO3 es igual a 2 ohms. Tenemos otra condición, entonces. Y ahora nos toca unir lo que tenemos. ¿Qué estaríamos teniendo? Tendríamos que tenemos nuestros 900 kilos. 900 kilos. Acá tendrá más o menos. Tenemos 9 kilos. Ya vimos que nos servía para las fuentes un valor de 500 de amplificación. Entonces, ya podemos saber qué voltaje tendríamos acá. El tiro lo calculamos. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Esta resistencia. Acá vamos a tener otra fuente que de nuevo está amplificando por 500. 500. Esta resistencia la conocemos. No. Tendremos esta otra resistencia acá, que tampoco la estaríamos conociendo. Pero esta sí podemos hacer algo. Y vamos a ocupar la misma forma que ocupamos antes. Y esta vez vamos a ocupar que de nuevo sea 100 veces el valor. En este caso serían 200. Vamos a tener nuestra otra fuente. Nuestra resistencia de 2. Nuestra resistencia de 8 ohms. Entonces, podemos hacer un par de ecuaciones. Que este voltaje, póngale voltaje 1 y acá voltaje 2. Sabemos que acá vamos a tener 9 microvolts por 500, que estarían quedando 4,5 milivolts. 4,5 milivolts. Acá podemos de nuevo ajustar para poder llegar al valor de acá. Entonces, pongámosle esta Rx. Vamos a tener que 4,5 mili por X dividido 9K más X tiene que ser igual a, no a 0, a un valor. Y en este momento tenemos cierto grado de libertad. Y por opción, en mi caso, opté que X valiese 1 kilo. Entonces, si reemplazamos las X, tengo 1 kilo y 1 kilo. Y esto nos queda dando en 4,5. Perdón, no 4,5, 450 microvolts.
Eso, nuevamente, vamos a tener acá el voltaje que nos entrega acá V1, estaría siendo 500 por eso. ¿Y eso qué nos estaría implicando? Que esos cuatro, bueno, multiplicarlo por 500 quería 225 milivolts por 200 dividido 200 más X. No, pongamos otro nombre mejor. Y, que esta va a ser nuestra I. Nos dé los 10 milivolts que necesitamos. Y esa I vale 4,3 kilos. Y ya con eso, como vimos anteriormente, nos estaría dando los valores que necesitábamos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos estaría quedando lo siguiente. Tenemos nuestro voltaje entrada, nuestros 100K. Acá están los 10 microvolt R. Hice los 10 microvolt RMS. Acá tenemos el fin de la fuente. Acá tenemos la entrada, la primera resistencia, que esta estaría valiendo 900 kilos. 900 kilos. La siguiente fuente menos sería esto es 500 por tiene la ganancia de 500. Acá nos estaría quedando la resistencia de 9 kilos. De 9 kilos. Estoy terminando. Acá tenemos nuestra otra resistencia de 1 kilo. Algo que no revisamos en la parte anterior, pero que podemos estar tranquilos de que cumple, es que con la resistencia que tenemos que agregar ahora, que era la de 4300, cumple con la condición de que la resistencia de entrada no puede ser mayor a 100 veces la resistencia de salida. Y esta que era 4,3K. 4,3 kilos. Continuamos acá. Acá tenemos nuestra resistencia de 200. Acá están los 500 por 500 por 500. 200. Acá vamos a tener nuestra resistencia, en este caso de 2. Y nuestra carga a la salida de 8. Y esto estaría siendo tenemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Por ejemplo, rápidamente podemos ver para algunas de las preguntas. Bueno, para no alargar esto, obviamente ya que calculamos cuántos son los voltajes que vamos teniendo, las ganancias es dividir, por ejemplo, este voltaje con ese voltaje, ese voltaje con ese voltaje, ese voltaje con ese. A ver,
no marco esto. Esto, por ejemplo, este voltaje, con este voltaje ya tenemos una ganancia. Este voltaje con de nuevo ese voltaje tenemos la otra. Y este voltaje con este voltaje tenemos la otra. Si los multiplicamos, obtenemos la ganancia total. Tanto para los temas de las corrientes como para los temas de los voltajes. Para la potencia, obviamente debemos calcular la potencia en cada punto. La impedancia de entrada acá, ya que no tenemos eh, cómo se afecta hacia la izquierda, y tenemos obviamente que la impedancia que se ve de entrada van a ser los 900 kilos. Y en esta parte de acá, para poder obtener, podríamos simplemente hacer una conversión de fuentes para obtener el valor de la impedancia que ve la carga. Y con eso deberíamos estar ok. Para no alargar esto, sé que pueden calcular el resto de las cosas, pero aquí les dejo una guía de cómo poder calcularlas.